Hola, hola, ¿y me escucho bien? Se te escucha bien, Pati, ¿va? Bueno, muchas gracias. Yo me encargo Bueno, del que dijo en el chat, ¿va? Ya, continúa. ok. Buenas noches a todos, doctores. El día de hoy nos corresponde ver el tema de exploración física de extremidades. Estos temas son muy amplios porque tenemos que ver tanto la exploración de extremidades superiores, las extremidades inferiores y además de la exploración de columna vertebral. Entonces, en esta clase solo vamos a ver la exploración de las extremidades superiores. Ahora sí, para empezar, cuando nosotros hablamos de extremidades, nos referimos a los miembros superiores y a los miembros inferiores que tiene el cuerpo humano. Dentro de los miembros superiores, vamos a iniciar explorando el hombro, seguido del brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano, los dedos y las uñas. Recordemos que no solo tenemos una extremidad superior, tenemos dos, la extremidad superior izquierda y la extremidad superior derecha. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es explorar ambas extremidades, no solo una. Ahora, ¿qué técnicas de exploración vamos a realizar para evaluar las extremidades superiores? Vamos a empezar con la inspección. Dentro de la inspección vamos a evaluar el aspecto de la piel, la morfología de las extremidades y la posición de estas. También vamos a evaluar la movilidad pasiva y la activa. Básicamente, la movilidad pasiva va a ser aquella en la que nosotros participemos en la realización de los movimientos que nosotros queremos valorar. Y la movilidad activa va a ser aquella en la que el paciente solito va a realizar esos movimientos que nosotros le vamos a indicar. Además, tenemos que evaluar también la fuerza muscular, que esta pues ya la vamos a ir desarrollando a lo largo del tema, ¿no? Vamos a evaluar también la palpación de los pulsos, los reflejos osteotendinosos y la toma de la tensión arterial. Además, vamos a medir las extremidades en cuanto a su longitud y su circunferencia, y para ello vamos a necesitar cinta métrica y un goniómetro, que más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esto. Bueno, como ya les había mencionado, nosotros tenemos dos miembros superiores. Y esta exploración que nosotros vamos a realizar, pues debe ser comparativa y de forma simétrica. ¿A qué me refiero? A que si yo primero voy a revisar el hombro derecho, después voy a revisar el hombro izquierdo. Asimismo, si yo reviso primero la mano derecha, después voy a revisar la mano izquierda. Y bueno, quedando claro esto, vamos a empezar con la movilidad de la extremidad. Esta se va a dividir en dos pasos. Lo primero que vamos a evaluar va a ser la movilización de la extremidad de manera activa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para empezar, vamos a ver a qué nos referimos con movilidad, ¿no? La movilidad básicamente, en pocas palabras, va a ser aquel movimiento que el paciente va a realizar de acuerdo al tipo de articulación que tenga la extremidad que nosotros vamos a evaluar. Es decir, en el hombro nosotros tenemos un tipo de articulación esferoidal. Esto quiere decir que los movimientos que puede realizar el hombro va a ser la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación y la circunducción. Con flexión nos vamos a referir a doblar la extremidad. Extensión va a ser lo mismo como la palabra lo dice, extender, o bien hacer la extremidad en un grado de extensión de 0 grados. La abducción va a ser lo mismo que decir que aleje la extremidad y la aducción va a ser lo mismo que decir
que acerque la extremidad hacia la línea media del cuerpo. Ahora, entendido esto, lo primero que vamos a evaluar va a ser la movilización activa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le vamos a decir al paciente que realice movimientos. Estos movimientos los va a realizar él con su propia fuerza, de forma voluntaria y de forma controlada. Nosotros no vamos a participar. Sin embargo, en cuanto a la movilización pasiva, que es seguida de la movilización activa, nosotros le vamos a ayudar al paciente a realizar estos movimientos que nosotros vamos a evaluar. El paciente en la movilización pasiva no va a realizar ningún esfuerzo, no va a realizar ningún movimiento voluntario ni nada. El paciente no va a intervenir en lo absoluto y por lo tanto no va a haber resistencia de los movimientos que realice. Cuando nosotros estemos evaluando la movilidad, de igual manera vamos a estar evaluando el tono muscular, que el tono muscular en pocas palabras va a ser la resistencia al movimiento pasivo que tiene una extremidad o bien un músculo. Como les dije, en la movilización pasiva se supone que el paciente no debería presentar ninguna resistencia. Y es por eso que vamos a utilizar esta escala para evaluar el tono muscular. Permítanme tantito. Es muy importante que recuerden esta parte que les acaba de decir la doctora Patricia, porque en la evaluación de las extremidades, tanto las superiores como las inferiores, chicos, lo tenemos que hacer, como ya dijo, de manera comparativa y siempre de manera sistematizada, ¿vale? De todos modos, al final, yo creo que al final, mañana en la otra clase, les damos como un breve resumen de lo que tienen que saber sí o sí de exploración de extremidades, pero pues pongan atención en todo lo que les diga, ¿vale, chicos? Cualquier duda nos dice. Ok, muchísimas gracias, doctor. Si escuchan ruido y no, bueno, casi no se escucha mi voz, me avisa, por favor. Ahorita se te escucha bien, ¿vale? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar el tono muscular? Lo primero que le vamos a decir al paciente va a ser que se relaje y que nos permita manipular las extremidades de forma pasiva. Ujú. Que se ponga flojito, básicamente. Y asimismo, vamos a utilizar la escala de Ashworth modificada, que esta va a ir desde el grado 0 hasta el grado 4, donde el grado 0 va a ser que el paciente no tiene aumento del tono muscular. El grado 1 va a ser un aumento leve o una resistencia mínima al final del rango del movimiento en flexión o extensión. El grado 1 Uno más va a ser el aumento leve del tono, además de resistencia mínima durante el resto del rango de movimiento y es menos de la mitad de la fuerza de la resistencia que el paciente pone. El grado 2 va a ser el aumento más pronunciado o a través de todo el rango, pero la parte afectada se mueve con facilidad. El grado 3 va a ser el aumento considerable del tono, el movimiento pasivo va a ser difícil, es decir, el paciente pone mucha resistencia a la movilidad pasiva, al movimiento que nosotros tratamos de realizar. El paciente se puede decir que está rígido, que está poniendo muchísima resistencia al movimiento que nosotros queremos hacer. Y finalmente, el grado 4 va a ser que la parte afectada está rígida en flexión y extensión, es decir, que casi no podemos hacer el movimiento que nosotros queremos porque la articulación está totalmente rígida. Dentro de la movilidad articular, debemos tener presente que nosotros vamos a empezar con la movilización activa por dos razones. Porque vamos a comprobar el grado de movilidad que tiene su articulación y además vamos a detectar la presencia de dolor.
Cuando nosotros ya observamos que nuestro paciente no puede mover, no puede extender bien la articulación del hombro, pues entonces nosotros vamos a saber, primero, qué articulación está lesionada y segundo, que nosotros debemos tener cuidado al manipular esa articulación porque le duele. Seguido de la movilización activa, vamos a hacer la movilización pasiva. Aquí ya le vamos a ayudar al paciente a realizar los movimientos articulares que tiene la extremidad. Siempre vamos a comparar el movimiento activo del movimiento pasivo. Y si nosotros encontramos alguna diferencia entre ellas, vamos a tomar en cuenta la movilización pasiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar en cuenta la movilización que nosotros, médico, ayudamos a hacer al paciente. Debido a que en general el grado de movilidad va a ser mayor y esta depende de la articulación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el paciente, por alguna u otra razón, dice, hasta aquí puedo extender mi brazo, doctor, ya no puedo más. Y no es que esté mintiendo ni nada por el estilo, tal vez le duele muchísimo y no puede extender completamente la extremidad como nosotros queramos, pero pues ya vamos a tener en cuenta que si nosotros realizamos ya la movilización pasiva, nosotros ya le ayudamos y puede hacer el rango de movimiento normal ya con nuestra ayuda, pues entonces vamos a tomar en cuenta eso, porque este movimiento ya depende totalmente de la articulación y no de la idea de la idea del paciente, que por así decirlo, igual y él dice, ya no voy a flexionar tanto mi brazo porque, no sé, tal vez me pueda pasar algo. Y bueno, por último, vamos a comparar la limitación articular con la articulación simétrica. Vamos, por ejemplo, si nuestro paciente tiene limitación del lado derecho, pues entonces vamos a observar si tiene limitación del lado izquierdo. Siempre tiene que ser comparativa y siempre tiene que ser, primero debemos evaluar la misma articulación de un lado y del otro. Una vez que comprobamos que la movilización pasiva y activa es igual, entonces vamos a poder recurrir a las tablas de grado de movilidad normal, que son estas. Estas tablas nos van a decir, mm, nos van a decir cuantitativamente con números cuál va a ser el grado normal de movimiento de una articulación. En el hombro, por ejemplo, nos dice que la flexión va a ser de 160 a 180 grados. Esto va a ser lo normal. La flexión, ¿qué quiere decir? Que se flexione el brazo. Mm, ¿Qué quiere decir que se flexione el brazo? Que que se aleje de la línea media. El hombro va a tener también el movimiento de extensión, que lo normal sería que tuviera de 40 a 60 grados de movilidad, de ángulo de movilidad. También tenemos a la aducción del hombro, que esta debería ser lo normal de 45 a 60 grados, y la abducción de 160 a 180, y así sucesivamente. Para determinar la movilidad de una manera precisa, es imprescindible el uso de un goniómetro. Un goniómetro va a ser este instrumento que les estoy señalando aquí, que básicamente es como un transportador con una regla que nos va a decir el, el grado de movilidad que tiene una articulación de acuerdo a su ángulo.
Ahora, razones por las que va a haber limitación de la movilidad activa, es decir, que el paciente no va a poder realizar los movimientos por sí solo, van a ser la tendinitis, algunas contracturas, puede haber compromiso neurológico, eh, puede que el paciente tenga mucho dolor muscular, que se trate de algún caso de capsulitis adhesiva, que tenga un derrame por tensión, que haya un cuerpo libre intraarticular, que haya una anquilosis fibrosa, una subluxación o una luxación de la articulación. La anquilosis va a ser una fusión anómala de los huesos que conforman una articulación y esta se va a dar por destrucción del cartílago articular y el hueso subcondral con fibrosis y osificación. La anquilosis va a ser muy frecuente en artritis reumatoide juvenil, además de la artropatía psoriásica y el síndrome de Reiter. Y además de la artritis reumatoide, principalmente en el carpo. La anquilosis básicamente va a hacer que la articulación se pegue, por así decirlo, y entonces nos provoque rigidez y por ende limitación de la movilización de esa articulación. Otra cosa que debemos evaluar va a ser la fuerza muscular. La fuerza muscular va a ser la acción de la musculatura sobre un cuerpo. En este caso, va, eh, va a tener principal importancia en cuanto a iniciar o detener el movimiento de la extremidad o en cambiar su dirección. Cuando no, bueno, vamos a utilizar esta escala que va del 0 al 5, que básicamente es la misma que maneja la escala de Daniels. A lo largo de toda la carrera van a haber muchas escalas con las que se puede evaluar la fuerza muscular, pero básicamente la que más utilizamos es la escala de Daniels, que pues es la misma que tienen aquí. Debemos tener en cuenta que cuando hay pérdida de la movilidad activa, pero hay conservación de la movilidad pasiva, esta va a ser a causa de patologías neurológicas, no propiamente del músculo. Y a la disminución de la fuerza del músculo se le va a llamar paresia y a la pérdida de la fuerza del músculo se le va a llamar plejía. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la fuerza muscular? Le vamos a pedir al paciente que se relaje y le vamos a pedir al paciente que se relaje, que no se tensione y después vamos a pedirle que realice un movimiento. Por ejemplo, para evaluar las extremidades superiores, le pedimos que levante los brazos de esta manera. Extienda sus brazos, señor, y ya le enseñamos le enseñamos en qué posición los tiene que poner. Y nosotros vamos a tratar de vencer la fuerza con la que el paciente, se va a oponer. Le vamos a decir, nosotros vamos a presionar con nuestras palmas así hacia abajo y le vamos a decir, no deje que yo le gane, no deje que yo le baje los brazos. Y entonces es así como vamos a evaluar la fuerza muscular. Se dice que hay ausencia de la contracción muscular cuando de plano el paciente no puede ni levantar la extremidad, que le decimos, levante sus brazos, señor, y no puede levantar los brazos, entonces tiene un grado 0. Si el paciente sí puede levantarlos, pues entonces podemos decir que tiene un grado 2. Tiene movimiento completo, pero si nosotros queremos vencer la fuerza con la que el paciente tiene los brazos levantados y la vencemos fácilmente, pues entonces se dice eh, que no tiene oposición a la gravedad. Si nosotros tratamos de vencer la fuerza con la que levanta los brazos el paciente, pues entonces nosotros decimos que sí tiene movimiento y que puede vencer la acción de la gravedad. Y vamos a ver que el paciente va a tener una fuerza muscular de 5 cuando puede resistir adecuadamente la
la fuerza con la que nosotros queremos vencer, eh, la posición en la que el paciente adopta. Otra cosa que debemos tomar en cuenta en cuanto a la fuerza muscular es que esta puede variar de acuerdo a la edad, el sexo y el grado de entrenamiento muscular. Sin embargo, pues en todos los pacientes lo normal sería que tuviera un grado 5 del nivel de función muscular. Debemos comparar siempre el lado izquierdo y el lado derecho del paciente y debemos tomar en cuenta qué hemisferio del cerebro estamos inspeccionando. Acuérdense que si nosotros movemos la extremidad izquierda, el hemisferio que está funcionando, el hemisferio del cerebro que está funcionando va a ser el derecho. Y bueno, de esta parte no se preocupen cómo se evalúa, porque en el Drive les vamos a subir un video de cómo se evalúa la fuerza muscular. Bueno, además de evaluar todo eso, lo primero que debemos hacer es inspeccionar las extremidades superiores. Ustedes ya saben. Historia clínica completa y exploración física completa. En cuanto a la exploración física, pues nosotros debemos observar em, a nuestro paciente, pues sus extremidades descubiertas, ¿no? Por eso debemos decirle, esta exploración la podemos realizar con nuestro paciente sentado o de pie, pero pues lo importante es que no tenga prendas de la cintura para arriba para que podamos observar cualquier anormalidad. Tenemos que observar la alineación y la simetría de las extremidades, además de la longitud, los contornos, la posición espontánea de los brazos, es decir, le vamos a decir que se ponga en posición anatómica y le vamos a enseñar cómo. Además, vamos a ver la presencia de algún tipo de deformidad, adelgazamientos, asimetría o acortamientos de los brazos, de las extremidades. Por ejemplo, en esta imagen, el brazo derecho de este señor pues está más grande que su brazo izquierdo. De este lado podemos observar en el codo una tumefacción. De este lado podemos observar algo, bueno, una enfermedad que se le llama capsulitis adhesiva u hombro congelado, que esta básicamente la vamos a observar cuando el paciente no pueda mover la extremidad. En este caso, a este paciente le pidieron que extendiera su brazo derecho y le pidieron que extendiera los dos brazos. Sin embargo, solo puede extender el brazo derecho y el brazo izquierdo lo tiene totalmente adosado al hombro y no puede realizar los movimientos. Le pidieron que lo pusiera el brazo en la nuca y solo puede realizarlo igual con el brazo derecho y no con el izquierdo. Hay una limitación de la movilidad y eso también lo debemos observar. Además, debemos descartar la presencia de algún tipo de tumefacción. La tumefacción se va a dar más frecuentemente en las articulaciones superficiales, tales como las rodillas, los codos, los carpos, las articulaciones metacarpofalángicas, las metatarsofalángicas y los tobillos. Causas de tumefacción pueden ser el aumento del líquido articular, el engrosamiento sinovial, la tumefacción de los tejidos blandos periarticulares y debemos descartar que esta tumefacción se acompañe de datos de inflamación, sobre todo de dolor, de calor, de, eh, de dolor de calor y de la pérdida total de la movilidad de la articulación. Además, debemos observar el tipo de coloración que tiene, si hay cambios de temperatura y si se encuentra con equimosis o incluso con edema.
ustedes ya saben cómo se evalúa el edema, porque en clases pasadas pues ya lo hemos visto. Y además debemos identificar eh, en qué parte de la extremidad la tiene, si la tiene en el hombro, en el codo, en la muñeca o en en las falanges. Otra cosa que debemos observar o bien descartar va a ser la deformación de la extremidad, ya sea en el hombro, en el codo, en la muñeca o en las falanges. Si nosotros observamos algún tipo de deformación, esto nos va a ayudar ya a llegar a un diagnóstico o a conocer la evolución que vamos a llevar con este paciente. Por ejemplo, cuando nosotros observemos nódulos de Heberden o nódulos de Bouchard, nosotros sí o sí tenemos que saber que se trata de una artrosis. Y si nosotros observamos datos de inflamación o de algunas otras deformaciones que vamos a ver más adelante, pues entonces vamos a decir que se trata de una artritis reumatoide. Los nódulos de Heberden se localizan principalmente en las articulaciones interfalángicas distales y los nódulos de Bouchard se van a identificar principalmente en las articulaciones interfalángicas proximales. En la artritis reumatoide es muy común que nosotros observemos dedos en cuello de cisne o dedos en botonera, donde los dedos de cuello de cisne se van a caracterizar porque en las articulaciones interfalángicas proximales va a haber una hiperextensión de estas y en la interfalángica distal va a haber una flexión de esta articulación. En los dedos de botonera vamos a observar que en la articulación interfalángica proximal va a haber una flexión y en la distal va a haber una hiperextensión, lo contrario del cuello de cisne. Y entonces si nosotros observamos pues una mano de esta manera, pues podemos decir, pues tiene nódulos de Heberden, tiene nódulos de Bouchard, es una artrosis. O si observamos este tipo de deformaciones, pues entonces podemos decir que probablemente el paciente puede tener un caso de artritis reumatoide, pero no debemos olvidar que pues esta parte es clínica, pero debemos ya haber preguntado anteriormente pues algunos otros datos de artritis reumatoide. Otra cosa que debemos observar va a ser el estado muscular del paciente. En este caso, observamos a un paciente con caquexia. Caquexia es lo mismo que emaciación, que este va a ser el adelgazamiento extremo con pérdida casi total de la grasa corporal, tal y como lo observamos aquí. ¿Por qué es importante esto? Pues la bibliografía nos menciona que la emaciación muscular generalizada va a ser multifactorial y se debe básicamente a procesos crónicos y de larga evolución y con escasa respuesta al tratamiento, como la artritis reumatoide grave, la poliomiositis, la dermatomiositis e incluso la esclerosis sistémica. Entonces, más o menos, pues ya estaríamos orientando nuestro diagnóstico o bien descartándole eh, algunas otras patologías. También debemos descartar la presencia de hipotrofia o bien presencia. La hipotrofia básicamente va a ser la disminución del volumen individual de las células del músculo. ¿Cómo lo vemos aquí? Como que el músculo está hundido, por decirlo de una manera. Mm, eh, si observamos hipotrofia localizada, que esta se observa más frecuentemente en la musculatura interósea, puede ser por hipotrofia, bueno, podemos observar hipotrofia del deltoides en la artritis tuberculosa del hombro. Aquí podemos observar que hay una disminución del volumen del músculo y por lo tanto podemos decir que se trata de una hipotrofia del deltoides, que esta está relacionada igual con un hombro doloroso de larga duración. Podemos observar también
en el síndrome de túnel carpiano la hipotrofia de la eminencia tenar. Si se dan cuenta de este lado, el volumen del músculo eh, disminuyó y de este lado pues se encuentra normal. Ahora, todo esto que les acabo de mencionar lo debemos evaluar tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores, en general, en todas las extremidades que vamos a evaluar. Y ahora sí, ya adentrándonos a las extremidades superiores, lo primero que les dije que vamos a evaluar va a ser el hombro. Y el hombro va a componerse de 5 articulaciones muy importantes. La escápulo-humeral, que quiere decir la unión de la escápula con el húmero, la acromioclavicular, que es la unión de la clavícula con el acromion, la esternoclavicular, que es la unión del esternón con la clavícula, la escápulo-torácica, que básicamente va a ser la unión de la escápula con el tórax, y esta va a tener un grado de movimiento de 60 grados en abducción y además la bursa subacromiodeltoidea, que esta va a estar cubierta por los músculos del manguito rotador. Los músculos del manguito rotador comprenden a los músculos supraespinoso, que son estos que les estoy señalando aquí, que básicamente va a tener la función de elevar el hombro. También se encuentra el músculo infraespinoso, que va a tener la función de rotar hacia afuera o bien externamente el hombro. El redondo menor, este también va a ser un rotador externo, y el subescapular, que este va a ser un rotador interno o bien el que va a rotar el hombro hacia la línea media del cuerpo. Ahora, vamos a evaluar el hombro primero con la inspección. Lo primero que tenemos que hacer es observar en su totalidad al hombro y la cintura escapular, teniendo a nuestro paciente sentado y descubierto, y nosotros vamos a ponernos adelante de él. Vamos a observar también, si nos ponemos posterior a él, las escápulas y además los músculos relacionados a esta articulación. Debemos descartar la presencia de algún tipo de torrefacción, deformidades, de atrofia muscular o de fasciculaciones. Las fasciculaciones van a ser los temblores finos de los músculos, además de observar algún tipo de, alguna postura anómala, que sería, por ejemplo, la capsulitis adhesiva que les puse, que el paciente tenía el hombro literalmente adosado al tronco del cuerpo, o algún tipo de cambio de color en la articulación del hombro, algún tipo de lesión en la piel y algún tipo de contorno extraño. En este caso, les puse una imagen de la atrofia del músculo intraespinoso, que como ya les había mencionado, nos va a decir que se trata de un hombro doloroso crónico, o puede ser también por alguna rotura aguda del manguito de los rotadores. Aquí podemos observar un signo que se llama hombro en charretera, que este va a ser característico de la artritis tuberculosa, y se va a ver de esta manera porque va a haber atrofia del deltoides, que va a provocar que el hombro se angule y nos forme este signo de charretera. ¿Qué quiere decir charretera? Pues básicamente, eh, si ustedes ven el uniforme de los militares, ya ven que tiene, mm, pues sí, como un tipo escudo de este lado.
Y pues si se dan cuenta, la escápula está horizontal, más horizontal que de este lado. Y bueno, pues también podemos observar, si se trata de un amiloidosis, podemos observar una hipertrofia de ambos hombros, que este simula a las hombreras del jugador de fútbol norteamericano y se produce por la atrofia de los músculos. En cuanto a la palpación, lo que nosotros vamos a empezar a evaluar va a ser, vamos a empezar a palpar en su totalidad a las estructuras del hombro. El hombro está compuesto por la clavícula, por la escápula, que la escápula y la clavícula se unen por las articulaciones que les comenté al principio, la articulación acromioclavicular y vamos a ver, bueno, o bien ya vieron en sus clases de anatomía en primerito, que también se une la escápula con la clavícula por medio de algunos ligamentos que salen de la apófisis coracoides y se unen pues a la clavícula, además del húmero. Entonces, estas van a ser todas las estructuras que nosotros vamos a palpar. Vamos a empezar a palpar la cara medial de la articulación esternoclavicular, que va a ser la unión del esternón con la clavícula. Entonces, vamos a empezar desde aquí y vamos a seguir el perfil de la clavícula con los dedos. Vamos a recorrer la espina de la escápula hacia afuera hasta llegar al acromion. El acromion va a ser esta prominencia que vamos a poder palpar aquí. Ustedes mismos hagan el ejercicio ahorita. Sigan el trayecto de toda la clavícula hasta llegar al acromion, que básicamente va a ser la punta del hombro. Ustedes van a sentir un huesito que sobresale. Ese es el acromion. Con el dedo índice situado en la punta del acromion, justo detrás, si presionamos, vamos a encontrar la cresta de la clavícula ligeramente elevada y esta va a ser el extremo distal de la clavícula. Después vamos a bajar medialmente con el pulgar hasta la siguiente prominencia ósea, que va a ser la apófisis coracoides de la escápula. Esta prominencia es la que vamos a palpar en este lado del hombro. Y por último, vamos a descender o con los dedos y vamos a agarrar la cara lateral del húmero y vamos a palpar, vamos a poder palpar el troquinte o la tuberosidad mayor. Aquí se van a insertar los músculos supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor del manguito rotador. Bueno, para examinar las bolsas subacromial y subdeltoidea de los músculos supraespinoso, infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, vamos a ayudarle al paciente y vamos a extender el húmero de forma pasiva. Vamos a levantar el codo hacia atrás y o bien vamos a colocar el brazo en extensión forzada hacia atrás. Vamos a alejar la extremidad y lo vamos a tomar de esta manera. Si el paciente siente dolor en esta maniobra, podemos decir que se trata probablemente de una bursitis subacromial o subdeltoidea, o puede ser también causa de alteraciones degenerativas o depósitos calcificados en el manguito de los rotadores. Si nosotros hallamos algún tipo de tumefacción en el hombro, pues entonces podemos suponer que puede tratarse de un desgarro de la bolsa que se comunica con la cavidad articular. Ok,
Otra cosa que vamos a evaluar va a ser la exploración de la movilidad. En el hombro mm, o bien la cintura escapular va a realizar 6 movimientos principales. Va a realizar la flexión, la extensión, la aducción, la rotación interna y la rotación externa. Una forma rápida de evaluar todos estos movimientos pues es pedirle al paciente que levante los brazos y junte las palmas por encima de la cabeza. Aquí estaríamos evaluando la abducción. Y para evaluar la rotación interna, podemos decirle al paciente que ponga las manos sobre la nuca. Y para evaluar la rotación interna, podemos decirle al paciente que trate de tocarse las manos por detrás de la espalda. Si estos movimientos están restringidos, podemos sospechar de la presencia de algún tipo de bursitis, de una capsulitis o incluso de algunos desgarros o esguinces del manguito de los rotadores. O también podemos sospechar de la presencia de tendinitis en la articulación del hombro. Mm, ok, bueno, pues como acabo de mencionar, la cintura escapular tiene muchísimos movimientos. Eh, para evaluarlos, pues vamos a pedirle al paciente que primero, para evaluar, pues, cada uno de estos movimientos, pues tenemos que o enseñarle al paciente cómo se hacen o darle instrucciones de cómo lo debe hacer. Em, para evaluar la movilidad activa, que es donde el paciente no va, al paciente no le vamos a ayudar, pues le vamos a decir que levante los brazos por delante de usted y súbalos por encima de la cabeza. Es importante este movimiento porque además de que estamos evaluando el grado de movilidad de la articulación, estamos evaluando también la fuerza que tienen los músculos adosados al hombro. En este caso, estamos evaluando la parte anterior del deltoides, eh, además del pectoral mayor, eh, la articulación cobraquial y el bíceps braquial. Y así con todos estos movimientos. Cuando nosotros observamos algún tipo de disminución de la movilidad, por ejemplo, en este movimiento, podemos sospechar de algunas enfermedades. Por ejemplo, cuando le decimos al paciente, en este caso, que cruce el brazo delante del tronco y el paciente presenta dolor localizado en, en esta aducción, pues nos puede indicar inflamación o incluso artritis de la articulación acromioclavicular. En este caso, cuando le decimos al paciente que coloque una mano detrás de la espalda y se toque la escápula, pues entonces eh, si el paciente presenta dificultad en estos movimientos, pues nos va a hacer pensar en algún trastorno del manguito de los rotadores o en algún tipo de capsulitis adhesiva. Esta prueba eh, recibe el nombre de prueba de raspado de Apley. Bueno, una cosa importante que debemos saber es que la causa más habitual de un hombro doloroso va a ser que haya algún tipo de afección en el manguito de los rotadores. Si nosotros sospechamos de algún tipo de patología del manguito de los rotadores, pues entonces nosotros debemos realizar algunos signos que que reciben el nombre de signos de pinzamiento. Estas maniobras principalmente comprenden el signo del pinzamiento de Neer, el signo del pinzamiento de Hawking y además
el signo del brazo caído. En signo de NIR vamos a ver que pues esta ya va a ser propiamente una maniobra y por lo tanto va a ser un movimiento pasivo. Nosotros le vamos a ayudar a realizar esta maniobra. Vamos a extender el brazo, vamos a levantar el brazo y vamos a comprimir la escápula con la mano para evitar que el brazo se caiga o haga algún tipo de movimiento que no queremos. De esta manera vamos a comprimir el troquíter contra el acromion. Si el paciente presenta dolor, se dice que es una prueba positiva e indica una posible rotura del manguito de los rotadores. En el signo del pensamiento de Hopkins, vamos a ver que vamos a flexionar el hombro y el codo del paciente a 90 grados. Nosotros vamos a poner nuestra palma mirando hacia abajo, sosteniendo la extremidad del paciente. Y luego vamos con la otra mano colocada en el antebrazo, vamos a rotar internamente el brazo. Es decir, lo vamos a rotar acercándolo a la línea media y de este modo se va a comprimir el troquíter contra el ligamento coracoacromial. Si el paciente presenta dolor en esta maniobra, va a ser una prueba positiva y puede indicar una posible inflamación o rotura del manguito de los rotadores. Podemos también revisar la fuerza del músculo supraespinoso y también la fuerza del infraespinoso, pero estas no son tan confiables como las tres pruebas principales que les acabo de mencionar. El signo del brazo caído básicamente consiste en que vamos a pedirle al paciente que coloque el brazo en aducción, es decir, que lo aleje y le vamos a decir que lo baje lentamente. Si existe algún tipo de desgarro en el manguito de los rotadores, principalmente del músculo supraespinoso, vamos a ver que el brazo va a caer completamente y no va a poder dejarlo caer con lentitud, sino que se le va a caer sin algún tipo de resistencia. Si el paciente nos dice que presenta mucho dolor y nosotros no nos quitamos de la cabeza de que se trata de alguna patología del manguito rotador, pues entonces podemos hacerle esta maniobra y si el paciente sí puede sostener el brazo de esta manera y no lo deja eh, y lo deja caer y este cae lentamente, pues entonces podemos intentar que el paciente igual ponga su brazo en aducción, pero esta vez le vamos a dar un golpe suave en el antebrazo y entonces con ese golpe suave va a dejar caer completamente el brazo y entonces se va a decir que se trata de un signo del brazo caído positivo y pues este nos indicaría rotura del manguito de los rotadores. Bueno, otra cosa que podemos evaluar en cuanto el signo del brazo caído va a ser en la región donde se localiza la lesión que no nos permite hacer los movimientos normales. Por ejemplo, si el paciente presenta dolor a la abducción, pues entonces nos podría hablar de algún tipo de tendinitis del supraespinoso. Si el paciente presenta dolor a la rotación externa, nos podría hablar de tendinitis del infraespinoso. Si el paciente presenta dolor en la rotación interna, nos podría orientar a una tendinitis del subescapular. Ah, y bueno, esto es importante.
Los elementos que mejor predicen la rotura del manguito de los rotadores van a ser que haya debilidad del supraespinoso para la abducción, es decir, que tenga este, en esta maniobra, que no pueda sostener el brazo y que lo deje caer así sin algún tipo de resistencia, que haya debilidad del infraespinoso durante la rotación externa y algún signo de pinzamiento positivo, ya sea la maniobra de Smith o de Hawke. En cuanto a la exploración del codo, es importante que nosotros sepamos que está compuesto de tres articulaciones, de la húmero cubital, de la húmero radial y de la radio cubital. También es importante saber que los músculos que atraviesan el codo van a ser el bíceps y el braquio radial, que estos van a realizar principalmente una función de flexión. El braquial y el braquial y el tríceps van a realizar una función de extensión y los músculos pronador redondo va a realizar una función de pronación y el supinador, pues una función de supinador. Esto es importante porque cuando nosotros evaluamos el movimiento articular, pues también estamos evaluando la función de los músculos. Para evaluar el codo, vamos a pedirle a nuestro paciente que se ponga con los brazos extendidos, es decir, vamos a decirle que se ponga en una posición anatómica, con las palmas hacia el frente. Mm, y lo primero que debemos hacer va a ser observar. A la inspección, nosotros podemos encontrar un valgo fisiológico. ¿Qué quiero decir con valgo fisiológico? Que los brazos van a alejarse de la línea media normalmente. Esto va a ser completamente normal, que los brazos se alejen de la línea media. Aproximadamente se van a alejar en un ángulo de 5 grados en el hombre y de 5 a 10 grados en la mujer. A la inspección, además de todas las cosas que les dije que debíamos de descartar, tanto presencia de inflamación, deformaciones y todo eso, pues debemos, en el codo podemos descartar algún tipo de lesiones psoriásicas. Las lesiones psoriásicas nos pueden orientar a algún tipo de artropatía. Las lesiones psoriásicas pueden ser el primer signo de algunas enfermedades. Además, debemos descartar la presencia de tofos, de nódulos de Meynet, que estos principalmente van a ser firmes, redondeados, indoloros, van a ser más pequeños que en la artritis reumatoide y se van a asociar siempre con alguna patología cardíaca, como la fiebre reumática. Debemos descartar calcinosis porque esto nos estaría, o si lo encontramos, nos estaría hablando de algún tipo de esclerodermia. Debemos descartar algún tipo de xantomas o incluso quistes sebáceos. Ok. A la inspección también debemos evaluar la región holocraniana. Este es un ejemplo de nódulos reumatoideos que en general estos se palpan mejor de lo que se ven. Los nódulos reumatoideos se van a caracterizar por ser firmes, indoloros y móviles y se van a asociar a algunas otras manifestaciones extraarticulares. Sin embargo, si nosotros ya encontramos algún otro tipo de manifestaciones
extraarticulares, pues ya nos estaría hablando de un pronóstico más grave de pues la artritis reumatoide. También debemos descartar nódulos en el lupus eritematoso sistémico y además también estos nódulos se pueden presentar en la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. En cuanto a la palpación, nosotros vamos a sostener el brazo del paciente con la mano contraria para que el codo quede flexionado en un ángulo de 70 grados. Vamos a palpar el olecranon y vamos a presionar la epitróclea y el epicóndilo en busca de dolor, además de detectar cualquier tipo de nódulo o aumento de la articulación del codo. La palpación además nos va a permitir comprobar el aumento de la temperatura si nosotros ya encontramos algún tipo de tumefacción. Em, Principalmente vamos a encontrar un aumento de temperatura en procesos inflamatorios tales como gota, artritis reumatoide, fiebre reumática o bursitis holocraniana. Si nosotros encontramos tumefacciones, pues nos podría orientar también a un diagnóstico de sinovitis. Vamos a tratar de detectar el nervio cubital en el surco olecraniano interno y vamos a evaluar su engrosamiento. Si nosotros detectamos que el nervio cubital va a estar engrosado, pues entonces podemos orientarnos a un diagnóstico de que el paciente probablemente pudiera tener lepra. En estas imágenes les puse un ejemplo este es un topo de gota crónica en la región olecraniana. Y en esta imagen de acá podemos observar una bursitis olecraniana de etiología traumática. A la palpación podemos también evaluar la interlínea radiohumeral, que esta eh, puede ponerse de manifiesto de forma pasiva, es decir, que nosotros la vamos a evaluar y va, va a ser, eh, la vamos a detectar poniendo en rotación la cabeza del radio si nosotros hacemos una pronosupinación de la mano. Esta maniobra nos sirve porque si el paciente presenta dolor, podríamos orientarnos de que se trata de una osteoartritis o incluso de una osteocondritis disicante. Además, también nos podría orientar de que hay lesiones en la cabeza del radio. A la palpación también podemos detectar eh, una epicondilitis. Debemos tener en cuenta que la epicondilitis es la causa más común de dolor en la región del codo. Se presenta principalmente en tenistas, pero también puede presentarse en personas que no practican tenis. Esta epicondilitis va a ser producida por una lesión, principalmente un microdesgarro de los músculos extensores, en especial los radiales externos, eh, externos, y el paciente va a referir dolor en la cara lateral del codo, que esta puede propagarse por el dorso del antebrazo y llegar hasta los dedos. Nosotros vamos a hacer la maniobra de Cosen modificada para evidenciar esta epicondilitis. Em, y también vamos a observar que el dolor se va a evidenciar al palpar el epicóndilo con el pulgar o mediante la prueba de Cosen modificada. Em,
Y bueno, pues básicamente nosotros vamos a sostener el brazo del paciente flexionado en un ángulo de 90 grados, mientras su pulgar, mientras nosotros presionamos con nuestro pulgar el epicóndilo y le vamos a pedir al paciente que cierre el puño y lo extienda. Y con la otra mano, con nuestra otra mano, nosotros vamos a extender la muñeca y es así como el paciente va a referir dolor en la cara lateral del codo. En cuanto a la movilidad del codo, vamos a ver que la extensión normal de este va a ser de 0 grados a 5 grados. La flexión va a ser de 150 grados. Eh, Normalmente todos podemos flexionar nuestro hombro de manera, nosotros podemos flexionar el codo de manera que toquemos nuestro hombro. Y en la pronosupinación, esta va a ser de 90 grados. La hiperextensión pasiva del codo va a ser de 5 grados hasta 20 grados. Y este es uno de los signos más frecuentes que nos indican hipermovilidad articular. Para nosotros evaluar la movilidad del codo, podemos darle instrucciones a nuestro paciente. Para evaluar la flexión, le podemos decir que flexione el codo y le podemos enseñar cómo es que se realiza. Para la extensión, le vamos a decir que extienda el codo, es decir, que lo ponga en un ángulo de 0 grados y nosotros le vamos a enseñar cómo es que lo tiene que realizar. También les puse esta tablita en donde vamos a ver que en cada movimiento también nosotros podemos evaluar la función de los músculos que están implicados en este movimiento. Ahora vamos a pasar a la exploración de la muñeca y la mano. La muñeca va a comprender la parte distal del radio y del cúbito, así como los 8 pequeños huesos del carpo. Los huesos del carpo son muy importantes que nos los aprendamos y se los pueden aprender de esta manera. Los podemos dividir en la línea superior y la línea inferior. En la línea superior vamos a ver que en el primer dedo de la mano vamos a encontrar al trapecio, seguido del trapezoide y el ganchoso. En la línea inferior, empezando igual desde el primer dedo de la mano, vamos a encontrar al escafoides, al semilunar y al piramidal. Em, las articulaciones de la muñeca son la articulación radiocarpiana, la articulación radiocubital distal y las articulaciones intercarpianas. En la mano vamos a poder observar que esta está compuesta de las articulaciones metacarpofalángicas, de las interfalángicas proximales y de las interfalángicas distales. Información adicional es que también vamos a ver que el nervio mediano va a ser aquel que transcurre a través del túnel del carpo y por eso vamos a hacer algunas maniobras para evaluar eh, el síndrome del túnel carpiano. En la inspección de la mano y la muñeca, nosotros debemos observar la posición de las manos en movimiento para ver si los movimientos son suaves y naturales. Y también debemos observarlas en reposo. Los dedos normalmente deben estar un poco flexionados y alineados casi en paralelo. Además, debemos inspeccionar la superficie palmar y la parte dorsal de la muñeca y de la mano para detectar, además de eh, todas las características que les mencioné anteriormente, deformaciones y demás,
cambios de coloración, incremento de volumen y algún tipo de deformación propiamente en las articulaciones de la muñeca, de la mano y de los huesos de los dedos. A la inspección también debemos registrar cualquier anormalidad que encontremos y no debemos olvidar que la comparación debe ser bilateral. Em, a la inspección podemos detectar o podemos descartar el eritema palmar. Esta coloración de las manos no es normal. Si ustedes observan sus manos en estos momentos, podrán ver que son del mismo color que tiene el resto de sus extremidades. Sin embargo, este es un caso de eritema palmar, que este se va a observar en artritis reumatoide y se va a acompañar de piel caliente, húmeda, fina, brillante y atrófica en los dedos. Sin embargo, este no es un signo patognomónico de la artritis reumatoide. Puede también aparecer en cirrosis hepática, en hipertiroidismo e incluso en el embarazo. Pero pues este signo pues sirve para tener algún tipo de orientación diagnóstica o bien descartar que el paciente tenga cirrosis, que el paciente tenga hipertiroidismo o que se trate de una paciente embarazada. Bueno, también debemos descartar em, este, este fenómeno que recibe el nombre de fenómeno de Raynaud, que este es un trastorno caracterizado por la aparición de crisis paroxísticas y recidivantes de espasmo arteriolar, perdón. Este espasmo arteriolar, vamos a ver que va a provocar básicamente que los vasos de mediano calibre se constriñan y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Pues que la sangre ya no va a pasar y por lo tanto, pues va a provocar una isquemia y es por eso que la mano se va a ver de esta manera. Si se dan cuenta, la parte distal de los dedos se observa completamente blanca y la parte proximal se observa roja. Aquí pues se comprueba que se trata de un espasmo arteriolar porque algo no está dejando que pase la sangre hacia distal. Y bueno, ustedes más adelante verán que el fenómeno de Raynaud se compone de varias etapas. Esta etapa sería una etapa 3 porque podemos observar una coloración rojiza en la parte proximal y una coloración pálida en la parte distal. También en las manos, hay que descartar una enfermedad de Dupuytren, que esta básicamente va a consistir en un engrosamiento y contracción anular de la aponeurosis palmar que lleva a una flexión de la articulación metacarpofalángica del cuarto dedo. El cuarto dedo en general va a ser el primero que se afecte. Esta enfermedad ocurre principalmente en los hombres con una relación de 5-1 con las mujeres. Estos hombres van a ser de edad mediana o avanzada y se debe a, o bien puede asociarse a diabetes, a alcoholismo, algún tipo de traumatismo repetido o incluso a la ingesta de anticonvulsivos, pero pues principalmente puede ser idiopática. En mis rotaciones de rehabilitación era muy frecuente que los pacientes tuvieran esta enfermedad de Dupuytren y pues llegaban ya a rehabilitación después de muchísimos años de retraso de diagnóstico porque pues los doctores no sabían qué era lo que tenía su paciente.
Entonces es por eso que nosotros tratemos de conocer eh, qué es lo que podemos encontrar y de qué enfermedad se trata cuando nos llegue un paciente con este tipo de lesión. Y bueno, en esta última imagen les puse un ejemplo de que también tenemos que descartar o bien observar. eh, en este caso son tofos de, de gota. Esta gota es de evolución crónica. ¿Cómo se van a dar cuenta que se trata de tofos de gota? Pues porque estas tumefacciones, cuando ustedes las palpen, se van a dar cuenta que van a predominar a un lado de la articulación. No van a formar parte de la articulación, van a sentirse a un lado de la articulación. Otra cosa que debemos evaluar van a ser las uñas. Evaluar las uñas nos va a ayudar a identificar eh, o bien nos va a ayudar a orientarnos a otros diagnósticos y es por eso que no debe omitirse que nosotros revisemos las uñas. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo de artritis psoriásica. En estos pacientes con artritis psoriásica podemos encontrar una lesión ungueal del 70 al 80% de todos los casos. Puede observarse onicólisis y surcos transversales, como es en esta imagen. Podemos observar también hiperkeratosis subungueal. Podemos observar piqueteado o punteado de las uñas. Podemos observar eh, también otras alteraciones en las uñas. En otro ejemplo, en la osteoartropatía hipertrófica, podemos observar uñas en vidrio de reloj o bien dedos en palillo de tambor o también conocido como acropaquia. Y bueno, esta osteoartropatía hipertrófica puede estar acompañada de dolor óseo y sinovitis. Y esta va a ser principalmente predominante en los miembros inferiores. Otra cosa que nosotros debemos conocer, así básicamente, es que es la diferencia entre artritis reumatoide y artrosis. Cuando nosotros observemos eh, que nuestra paciente o nuestro paciente se presenta a nuestro consultorio y nos dice, "Mm, bueno, el motivo de mi consulta es porque últimamente la mano se me hace de esta manera, doctor. Entonces, nosotros ya podemos orientarnos a qué es lo que tiene nuestro paciente. O si se presenta y nos dice, vine porque me salió una bolita en mi dedo. Y nosotros al observar esa bolita, pues entonces ya sabremos a qué diagnóstico orientarnos. La artritis reumatoide va a ser una enfermedad inflamatoria de la membrana sinovial. Va a presentar dolor constante y va a empeorar con el reposo. Este dolor va a ser simétrico, va a afectar a ambas manos y va a presentar también rigidez, sobre todo en la mañana. Este dolor puede presentarse incluso durante horas. En la artritis reumatoide, ahorita vamos a ver que se caracteriza principalmente por tener muchas deformidades y en comparación de la artrosis, que casi no va a tener deformidades. Por ejemplo, a ver, déjenme quitar esto. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar
una deformidad, simétrica se encuentra en ambas manos de las articulaciones interfalángicas proximales, además de las articulaciones metacarpofalángicas. Y, y también pueden presentarse deformidades en las articulaciones de la muñeca, principalmente estos pacientes con artritis reumatoide presentan una desviación cubital. La desviación cubital o ráfaga cubital de los dedos básicamente es que se vayan hacia distal de la línea media del cuerpo. Ujú, que tengan esta curvatura que no es normal. Mm, esta esta desviación cubital se presenta en los tendones extensores, sobre todo. Bueno, debemos tener en cuenta que sí puede presentarse en artritis reumatoide, pero también puede presentarse en algunas otras patologías como lo son la fiebre reumática grave y el lupus eritematoso sistémico, principalmente en la artropatía de Jacob. En los adultos, también debemos tener en cuenta que en los adultos mayores estos pacientes pueden tener una desviación cubital leve, pero no representan alguna patología. Así que si es muy marcada, pues probablemente se trate de un caso de artritis reumatoide. En la artritis reumatoide juvenil también puede encontrarse la desviación cubital. Sin embargo, es más frecuente la desviación radial que la desviación cubital. La artritis reumatoide también se va a acompañar, como ya les había mencionado, de muchas deformidades. Eh, por ejemplo, lo que les decía al principio, que podemos observar dedos en cuello de cisne o bien en ojal. Básicamente, estos se producen por la rotura o debilitamiento del tendón extensor digital a nivel de la articulación interfalángica proximal. Y bueno, eso sería todo de artritis reumatoide. En cuanto a la artrosis, esta va a ser una enfermedad degenerativa del cartílago articular. A comparación de la artritis, no se va a tratar de una enfermedad inflamatoria, solo va a ser una enfermedad degenerativa del cartílago articular. Em, el dolor va a aumentar con el movimiento y va a mejorar con el reposo. Mm, Generalmente no va a ser simétrico, es decir, que puede presentarse en una mano, pero en la otra no. La rigidez se caracteriza por ser de tipo matutino y que no dura más de 15 a 30 minutos. Y hay deformidades debido a la destrucción del hueso y a la alteración de las estructuras colindantes. Mm, Cuando nosotros observemos que se encuentran nódulos en las falanges, en las articulaciones interfalángicas proximales, entonces vamos a decir que se tratan de nódulos de Bouchard. Cuando nosotros observemos que estos nódulos se presentan en las articulaciones interfalángicas distales, entonces podemos decir que se tratan de nódulos de Heberden. Ambos, tanto los nódulos de Bouchard y los nódulos de Heberden, pueden tener una signología inflamatoria en estadios iniciales, pero no va a ser tan prolongada como lo es en la artritis reumatoide. Entonces, si a nosotros nos llega un paciente con algún tipo de estas características que acabamos de ver, pues ya sabemos más o menos por dónde vamos a orientar nuestro diagnóstico.
Los nódulos de Bouchard también pueden presentarse en sarcoidosis, en sífilis e incluso en la artritis reumatoide, junto con la artritis reumatoide. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es descartar pues estos diagnósticos diferenciales. A la palpación de la muñeca y de la mano, nosotros vamos a palpar la muñeca en la extremidad distal del radio y del cúbito en las caras interna y externa. Vamos a palpar el surco de cada articulación de la muñeca colocando nuestros pulgares sobre el dorso de la muñeca y los demás dedos los vamos a poner abajo. ¿Cómo vamos a identificar qué hueso estamos evaluando? Acuérdense que el radio tiene su antenita, que es el pulgar. ¿Qué quiero decir con esto? Que del lado que nosotros tenemos el pulgar, vamos a tener el radio. Entonces, si nosotros palpamos, mm, si nosotros palpamos debajo del pulgar, pues entonces ya sabremos que estamos palpando pues la cabeza proximal del radio. Y bueno, al palpar estas articulaciones, debemos identificar o descartar cualquier tipo de tumefacción, abultamiento o dolor. Si el paciente presenta tumefacción o dolor a la palpación, nos puede indicar que se trata de un caso de artritis reumatoide si se presenta bilateral, es decir, tanto en la mano izquierda como en la mano derecha. Y si este dolor tiene varias semanas de duración. Además, vamos a palpar la apófisis estiloides radial, lo que les decía. ¿Cómo vamos a saber que estamos palpando el radio? Porque nosotros tenemos el pulgar del mismo lugar. Entonces, vamos a palpar la apófisis estiloides radial y la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica, en pocas palabras, es una depresión hueca situada inmediatamente distal a la apófisis estiloides del radio y está formada por los músculos abductor y extensor del pulgar. Esta tabaquera se va a tornar más visible cuando nosotros hacemos una extensión lateral del pulgar, es decir, vamos a apartar el pulgar de la mano, vamos a hacer una abducción del pulgar. Ujú. Em, si nuestro paciente presenta dolor cuando nosotros palpemos a la tabaquera, pues este dolor es característico de la fractura del escafoides. Em, Esta va a ser la lesión más frecuente de los huesos del carpo. Em, ¿Por qué es importante esta fractura? Porque puede producir una mala vascularización del escafoides y este puede producir necrosis avascular del hueso. También otra cosa que debemos palpar son los 8 huesos del carpo. Eh, y después tenemos que palpar cada uno de los 5 metacarpianos, además de las falanges proximal, media y distal, recordando que el pulgar solo tiene una falange proximal y una falange distal. ¿Cómo las vamos a evaluar? Vamos a comprimir las articulaciones eh, metaca- metacarpofalángicas, apretando cada una de ellas con nuestro pulgar y nuestro índice. Vamos a palpar las caras medial y lateral de cada articulación y vamos a buscar o descartar algún tipo de tumefacción, abultamiento, ensanchamiento óseo o dolorimiento. También recordando que vamos a descartar tanto los nódulos de Bouchard como los de Heberden. En cuanto a la movilidad de la mano y la muñeca, vamos a ver que esta puede realizar flexión, extensión, aducción y abducción. Em, ¿Cómo vamos a evaluar la flexión? Vamos a pedirle al paciente que con las palmas hacia abajo apunte hasta el suelo con los dedos. Esta sería la flexión.
La extensión va a ser cuando el paciente ponga las palmas hacia abajo y apunte hacia el techo con los dedos. La aducción la vamos a evaluar cuando le pidamos al paciente que ponga las palmas hacia abajo y lleve los dedos hacia la línea media. Y la aducción vamos a, la vamos a evaluar pidiéndole al paciente que ponga las palmas hacia abajo y aleje los dedos de la línea media. Em, si hay algún, si el paciente no puede mover o no tiene, o tiene una movilidad articular limitada, pues entonces nos puede orientar a un diagnóstico de artritis, de tendinosinovitis o incluso de la contractura de Dupuytren, que es la que vimos hace un momento. En cuanto a los dedos, estos pueden realizar flexión, extensión, abducción y aducción. Eh, en la flexión vamos a estar evaluando los músculos lumbricales y flexores de los dedos. Le vamos a pedir al paciente que cierre fuertemente el puño, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, eh, metiendo el pulgar entre los dedos. Esta es la flexión de los dedos. Ah, si vamos a evaluar la extensión, vamos a pedirle Ya lo al... muteé. Ok, gracias, doc. Vamos a pedirle al paciente este, que extienda y separe los dedos, que abra la mano. Y entonces estaremos evaluando los músculos extensores de los dedos. En la abducción y en la inducción vamos a pedirle al paciente que separe los dedos. Esta sería una abducción. Y para evaluar la aducción vamos a pedirle al paciente que junte los dedos. Eh, En el pulgar tenemos otro tipo de articulación y es por eso que este también va a poder realizar tanto la flexión como la extensión, abducción, aducción e incluso la oposición. Para evaluar la flexión vamos a pedirle al paciente que mueva el pulgar hacia la palma de la mano y que toque la base del dedo meñique. Para evaluar la extensión, vamos a decirle que aleje el pulgar de la palma de la mano. Para evaluar la abducción y la aducción, vamos a pedirle al paciente que aleje el pulgar de la palma de la mano y lo vamos a ver hacia la lateral. Y para evaluar la aducción, vamos a pedirle al paciente que el pulgar lo acerque al dedo. La oposición la vamos a evaluar pidiéndole al paciente que toque con su pulgar, con la yema del pulgar, que toque cada uno de los dedos, que toque el meñique, el anular, el medio y el índice. Otra maniobra que podemos aplicar en cuanto a la exploración de la mano y la muñeca va a ser la prensión de la mano. Con esta vamos a evaluar la fuerza prensora de la mano. Le vamos a pedir al paciente que nos agarre nuestro dedo medio y nuestro dedo índice con, con su mano y nos presione. Asimismo, pues estaremos evaluando la función de las articulaciones de la muñeca, los flexores de los dedos, los músculos intrínsecos y las articulaciones de la mano. Si el paciente presenta una disminución de la fuerza prensora, se dice que la prensión de la mano es positiva y puede ser debida a dolor causado por cambios articulares degenerativos. Para evaluar la sensibilidad es importante que nosotros sepamos que la mano em, tiene diferentes regiones de sensibilidad debido a que varios nervios pasan por em, diferentes partes de la mano. Por ejemplo, el nervio radial em,
El nervio radial va a abarcar esta parte de la sensibilidad de la mano. El nervio cubital principalmente va a abarcar el dedo meñique de la mano y el nervio mediano va a abarcar el pulgar y el índice de la mano. Podemos realizar la maniobra de Pilstein si el paciente se queja de dolor en la muñeca para descartar una tenosinovitis de Kervain. Esta maniobra consiste en que le pidamos al paciente que sujete su pulgar dentro de la palma y que cierre los dedos. Y nosotros vamos a tomar su mano y vamos a hacer una desviación cubital. Si el paciente presenta dolor, se dice que la maniobra de Finkelstein es positiva y esta se debe a una tenosinovitis de Kerbein. Es por eso que también recibe el nombre de maniobra de Kerbein, pero el nombre correcto es maniobra de Finkelstein. Esta sinovitis, sí, doctor. Ahí solo les quería decir, chicos, que como dice la doctora, esta maniobra le va a producir dolor al paciente, ¿vale? Es para una tenosinovitis de Kerbein y ya si queremos ser inclusive más específicos, chicos, es para una kenosinovitis de Kerbein, ¿vale? Que en este caso afectaría el primer compartimento, que es en este caso a nivel del pulgar. Entonces, apréndansela y pues cualquier duda nos dice. Ya, doctora, gracias. Gracias, doctor. Bueno, básicamente esta sinovitis se, es a causa de que va a haber un engrosamiento local de las vainas del abductor largo y el extensor corto del pulgar. Y es por eso que el paciente va a presentar una hipersensibilidad, va a presentar dolor al nosotros extender eh, o mejor dicho, hacer una desviación cubital de la mano. El signo de Tinel lo podemos realizar si el paciente presenta dolor y parece. Permítanme un momento. Eh, Sí, no te preocupes, Pati, aquí te esperamos. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita, chicos? ¿Les está quedando claro? Sí, todo bien. Vale. Gracias, doctores. Ahora sí, listo, doctores. El signo de Tinel lo podemos realizar en pacientes que presentan dolor o que sienten algún tipo de hormigueo, sobre todo el tipo de hormigueo que recorre el territorio del nervio mediano. El territorio del nervio mediano es aquel que cubre el dedo medio y el dedo índice, incluso el tercio medio de la parte eh, del pulgar. Y vamos a ver que esta maniobra consiste en que nosotros con nuestro martillo de reflejos o incluso solo con nuestros dedos hagamos una percusión, percutamos el nervio medio y si el paciente presenta dolor o incluso hormigueo durante todo este recorrido del nervio mediano, pues entonces podemos decir que el signo de Tinel es positivo y nos puede orientar a un diagnóstico de síndrome de túnel carpiano. El signo de Palen lo podemos realizar igual de la misma manera si el paciente presenta dolor u hormigueo en la mano. Básicamente este signo va a ser positivo si va a ser positivo porque vamos a comprimir el nervio mediano. ¿Cómo lo vamos a comprimir? Vamos a pedirle al paciente que mantenga las dos muñecas flexionadas y que se toquen el dorso de las muñecas
ambos dorsos de las muñecas juntas durante 60 segundos. Si aparece entumecimiento o si aparece hormigueo en el recorrido del nervio mediano antes de los 60 segundos, se va a decir que el signo de Fallin es positivo y entonces nos orientaría también a un síndrome de túnel carpiano. Otra cosa que debemos evaluarle a las extremidades superiores va a ser los pulsos. Vamos a evaluar el pulso axilar, el pulso braquial o humeral, el pulso radial y el pulso cubital. El pulso axilar lo vamos a poder evaluar en el hueco axilar sobre la línea que va desde el punto medio de la clavícula a otro situado bajo las inserciones del músculo pectoral mayor, como aquí se los pongo y se los muestro en esta imagen. El pulso humeral lo vamos a poder palpar en la mitad interna del pliegue del codo. El pulso radial lo vamos a palpar en el tercio externo de la muñeca y el pulso cubital lo vamos a palpar en el tercio interno de la articulación de la muñeca, por arriba y por afuera del hueso pisiforme. Debemos evaluar también los reflejos osteotendinosos de las extremidades. ¿Por qué es importante evaluar estos reflejos? Bueno, en la exploración de columna vamos a ver posteriormente que las raíces cervicales que presentan mayor riesgo de compresión van a ser aquellas que se encuentran en C5, en C6, en C7 y en C8. Y ustedes saben que estas ramas de, sí, ajá, estas ramas de los nervios salen de la médula espinal y entonces inervan a las extremidades superiores. Sí, es por eso que nosotros vamos a evaluar los reflejos osteotendinosos. Vamos a evaluar el reflejo bicipital percutiendo directamente en el tendón del bíceps y se va a producir la flexión del brazo. En este caso vamos a estar evaluando eh, la raíz C5, la raíz nerviosa C5. Y vamos a tomar el brazo del paciente de esta manera y vamos a darle a percutir directamente en el tendón del bíceps con nuestro martillo de reflejos. A ustedes no se les puede olvidar que el reflejo bicipital se evalúa en la rama C5 porque al momento en el que percutimos el tendón del bíceps, la mano se va, eh, los dedos de la mano se van a extender eh, al momento en el que nosotros golpeemos con el martillo. El reflejo tricipital u olecraniano lo vamos a evaluar percutiendo el tendón del tríceps braquial. Vamos a tomar la mano del paciente de esta manera y vamos a pedirle que se relaje y que voltee hacia otro lado este, para que no se concentre en lo que el paciente puede sentir cuando nosotros percutamos con el martillo. Em, vamos a percutir el tendón del tríceps braquial y este va a quedar por arriba de la apófisis del olecranon y vamos a observar una extensión del codo. El reflejo braquiorradial o supinador largo lo vamos a poder evaluar percutiendo directamente por arriba de la apófisis estiloides del radio y nos va a causar flexión del codo y supinación del brazo. La sensibilidad la vamos a poder evaluar en el pulgar y en el dedo índice de la mano. A ustedes no se les puede olvidar que el reflejo braquiorradial em, es cuando nosotros evaluamos a la raíz nerviosa C6, porque si nosotros hacemos un 6 con nuestra mano de esta manera, pues podemos ver que está inervado de la misma manera por la raíz nerviosa C6.
El reflejo cubital o pronador largo lo vamos a evaluar golpeando el músculo pronador cuadrado, ya sea en la cara ventral de la muñeca o directamente en la apófisis cubital, y se produce una pronación de la mano. Y ya para finalizar, doctores, vamos a evaluar la medición de las extremidades superiores. ¿Cómo vamos a evaluar la longitud de nuestro miembro superior? Vamos a tomar como referencia la tuberosidad mayor del húmero y nos vamos a ir hasta la apófisis estiloides del radio. Es decir, vamos a poner nuestra cinta métrica en la tuberosidad mayor del húmero, que es la que les estoy señalando aquí, y nos vamos a ir hasta la apófisis estiloide del radio. Y es así como vamos a obtener la longitud del miembro superior. También podemos obtenerla desde el acromion de la escápula hasta la punta del segundo dedo, es decir, desde aquí, que es la punta del hombro del acromion, hasta la punta del segundo dedo. La longitud del brazo la vamos a poder obtener tomando como referencia la tuberosidad del húmero al olecranon. Y la circunferencia del brazo la vamos a poder obtener identificando el punto medio desde el acromion hasta la cabeza del radio distal, la cabeza del radio proximal, perdón, y vamos a medir y vamos a trazar una línea a la mitad de esa medición, y después vamos a poder tomar la circunferencia del brazo rodeando con nuestra cinta métrica de forma horizontal. Y eso sería todo de exploración de extremidades superiores. Doctores, ¿tienen alguna duda? ¿Les quedó duda en algo de lo que dijo la doctora Patti, doctores? Perfecto, chicos. ¿Quieres agregar algo, Patti? No, doctor, creo que eso sería todo. Entonces recuerden, chicos, todo esto que les dio la doctora Patricia fue muy conciso y estuvo súper bien. ¿Por qué? Porque es lo que justo vamos a hacer cuando hagamos las prácticas presenciales. Siempre hagan todo lo que les dijo, doctores. Nunca se les olvide los pulsos, nunca se les olvide palpar las articulaciones y si hay presencia de masas, por ejemplo. Los movimientos es fundamental en la exploración de una extremidad y para eso necesitan evaluar igual como les dijo, en orden empezando desde hombro, empezando después de la articulación a nivel del codo, la articulación de la muñeca, son como los principales rangos de movimiento que ustedes tienen que ir evaluando, chicos. Por supuesto, sensibilidad, cambios de temperatura, si hay presencia o no de dolor. Como pudieron notar, con la simple inspección, doctores, ustedes pueden darse cuenta de muchas cosas, como en este caso las patologías que nos mostró que la artritis reumatoide, las diferencias con la artrosis, fenómeno de Raynaud, la la sinovitis de Kerbein, todas esas partes, ¿no? La tenosinovitis, perdón, de Kerbein. Y en general son patologías que ustedes con una buena exploración física, con una buena anamnesis, pueden determinar, chicos, ¿vale? El día de mañana, les daré, un resumen rápido de lo más importante que tienen que saber de lo que les dio la doctora. Y creo que mañana igual nos veríamos, ¿verdad, Pati? ¿O cuándo es? Ya les estaremos avisando, doctor. Entonces les avisamos por el grupo, chicos.
Y pues si no tienen alguna otra duda, esto sería todo por la clase de hoy, ¿va?